En esta maravillosa mañana, una mañana de gracia, una mañana de favor, de misericordia, de bondad, donde estamos agradecidos con nuestro Dios, ¿verdad? Siempre reconociendo que es su amor, ese amor inmerecido, un amor incondicional hacia nosotros, gracias al amor de Dios, gracias a su fidelidad, gracias a su bondad, gracias a que a Él le ha placido renovarnos la misericordia. Estamos aquí en esta preciosa mañana. Bienvenidos a Tiempo de Gracia. Que este tiempo sea de mucha bendición para su vida. Un saludo a toda la iglesia, a hermanos, amigos, todos los que nos sintonizan. Muchas bendiciones de parte de Dios para su vida. Oramos esta mañana. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad maravillosa, especial, donde contamos con la bendición de estar en este programa una vez más, para compartir una palabra, para proclamar, Dios mío, las sagradas escrituras. Creemos en el nombre de Jesús que tenemos tu respaldo, tenemos tu ayuda. Gracias, te daremos toda gloria, te daremos toda alabanza, te daremos toda exaltación, porque tú eres digno, porque tú eres bueno. Toma control, toma dominio, ministra, habla, corrige, instruye, exhorta, haz lo que tú quieras por medio de tu palabra. Nos disponemos, nos dejamos usar como un instrumento para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno, qué maravilloso es nuestro Dios. Queremos compartir con ustedes la palabra de Dios, meditando en el versículo 31 y 32 de el capítulo 4 del libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Yo leo la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice la palabra. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria al Señor. Vamos a meditar acerca de esta palabra que hemos tomado a bien hoy hablar de esto, porque estábamos meditando en ella y decidimos compartirla y hablarle a su corazón acerca de esta palabra. Esta palabra está dentro del contexto cuando Pablo está hablando de la nueva vida en Cristo. De eso está hablando Pablo, de la nueva vida en Cristo. Y en el versículo 31 Pablo da una instrucción muy clara, que es para nosotros, la iglesia, que dice: quítese. Estas palabras, como de las que vamos a hablar, como la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia, la instrucción de Pablo es: quítese. O sea, que está en la iglesia y que hay que despojarse de ella. Estos términos, mire qué tremendo esto. Y ¿sabe por qué es muy importante esto? Porque Pablo en el versículo 30, dentro de todo esto de estar hablando de la nueva vida en Cristo, Pablo está diciendo esto. Mire lo que está mandando. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces mire qué importante que luego de esto,
después de que Pablo dice que no debemos que no debemos contristar al Espíritu Santo, le dice a la iglesia, nos dice a nosotros la palabra hoy, el Espíritu Santo hablando, dice que hay cosas que están en nosotros y que debemos trabajar en esa área. La palabra es quítese, ¿verdad? En el versículo 22, Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí aparece la palabra despojado. Iglesia del Señor, hermanos y hermanas en Cristo, hay cosas en nosotros que no es que debemos pedir en oración, Señor, quítame, Señor, hazme así, hazme más, hazme. No. Lo que tenemos que hacer es tomar la determinación de cambio. Lo que tenemos que hacer es lo que usted hace con la basura. ¿Qué hace usted con ella? La bota. Se deshace. Eso es la palabra. Despojados. Deshacerse. No está hablando que Dios nos quitará eso. Nos habla a nosotros como cristianos. Le habla al que es hijo de Dios, al renacido, que tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero qué impresionante esto, que cuando Pablo está diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención, luego dice, quítese. Usted no puede despojarse de algo que no está ahí. Si Pablo está diciendo que estas cosas, repito, amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, de las cuales vamos a hablar un poquito acerca de cada uno, si él está diciendo que se quite, es porque ahí está. Porque usted no puede limpiar algo que está limpio. Usted no puede deshacerse de algo que no tiene. Entonces, es muy claro de que estas cosas están ahí en la iglesia. Son, por lo menos la mayoría de ellas, son emociones que tenemos que aprender a manejar. Emociones que tenemos que aprender a controlar. Emociones que tienen que estar sumisas a lo que es el Espíritu. Por eso es que se habla de una persona madura, de una persona experimentada en el Señor, de alguien que ha alcanzado madurez. Entonces, mire, cuando vamos entrando en detalle, tomando en cuenta de la importancia de esto, porque acaba de mencionar Pablo de no contristar al Espíritu Santo. Y ahí es donde dice que se quite de nosotros esto, hay que prestarle mucha atención. La primera palabra que aparece aquí es amargura. Repito, la instrucción para todas estas emociones es que se quite. O sea, que echemos de nosotros esto. Porque esto perjudica no solo nuestra vida, no solo nuestra área espiritual, sino que nuestro cuerpo, como lo vamos a ver más adelante. Perjudica grandemente a nuestro entorno, o sea, el círculo familiar, social, tiene un efecto grande. Entonces, mire, amargura. Mire que la amargura dice que es un sentimiento de pena. La amargura dice que, óigame,
aflicción o disgusto, la amargura. Entonces, la amargura tiene una causa. ¿Cuál es esa causa de la amargura? Dice, la amargura es el resultado de un resentimiento. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y usted y yo debemos evitar a cada momento que no haya en nosotros resentimiento. El proverbista lo hablaba de esta manera y decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces dice que la amargura es el resultado de un resentimiento. Mire qué tremendo esto. La causa de la amargura es que ella proviene de un resentimiento. Lo que sucede es esto en el orden, y lo vamos a mencionar. Se vive una ofensa, lo cual usted no va a poder evitar. En algún momento a usted le van a ofender. Entonces dice, se vive una ofensa. Al no perdonar, la ofensa se convierte en ira o en dolor. Oiga esto. Y esta se convirtió en odio. El odio se convirtió en amargura, que es aflicción del alma. ¿Qué es la amargura? Es aflicción del alma. ¿Pero de dónde viene? Óigame, ¿de dónde viene? De guardar resentimiento. O sea, repito, a usted lo ofenden, ¿verdad? Le causan una ofensa. El paso más corto a sanar lo que causó esa ofensa es ahí mismo. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la sanidad? ¿Cuál es la medicina para que no haya un efecto superior, mayor a lo que ya causó esa ofensa? Es el perdón. Cuando usted y yo perdonamos de inmediato, entonces no va a haber lugar para que haya resentimiento. Entonces, mire, cuando no se perdona, dice que esa ofensa se convierte en ira o en dolor. Y esa ira o ese dolor dice que se convierte en odio. En odio. Y no debe de ser en nosotros como cristianos. Pero sí pasa, porque repito, Pablo le está diciendo a la iglesia. Recuerde que este manual es para la iglesia. Este manual, las sagradas escrituras, no es para el mundo, es para la iglesia. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. Entonces dice, el odio se convierte en amargura, que es aflicción del alma. Esa es la amargura, aflicción del alma. Entonces, mire esto. Nadie puede ser feliz o tener paz si su corazón está lleno de amargura. ¿Por qué no puede ser feliz muchas veces, aunque esté en la iglesia, aunque se congregue, aunque lea la Biblia? Tiene amargura. Tiene amargura porque no ha determinado, porque no me diga usted que usted va a sentir perdonar. No, perdonar no se siente. Perdonar es una decisión que usted va a tener que tomar. Entonces, está la ofensa. El primer error fue no perdonar esa ofensa. Y el no perdonar esa ofensa, entonces llevó al odio, al dolor. El odio y el dolor se convirtió, ¿verdad? Perdón. La ira o el dolor se convirtió en odio. Y ese odio se convierte en amargura. Hasta la palabra lo dice, es algo que amarga, es algo que daña.
Tiene algunos síntomas la amargura. Mire, mensajes autodestructivos, pensar que lo vas a hacer mal, las comparaciones nunca fueron buenas, la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, la culpa de todos mis problemas es de los demás, el victimismo como modo de vida, regodearse en la culpa, o sea, quedarse ahí envuelto por la culpa. Todo esto son síntomas de que lo que hay en el corazón, en el alma, es amargura. Dice que la amargura es una aflicción, es un alma, óigame, es un alma afligida. La amargura es alma afligida, quiere decir que esa alma está enferma, necesita sanidad divina, necesita ser sana. Entonces, cuando hay amargura, hay síntomas, mensajes, dice, autodestructivos. No tiene deseos de vivir la gente muchas veces, es peligroso. Piensa que todo lo va a hacer mal, piensa que la vida pasada fue mejor que la del presente, la culpa siempre de los problemas es de los demás. Bueno, mire, todo esto es síntoma de que hay amargura en el alma. Significa que no está sana esa alma. Dice amargura espiritual. Mire que hay amargura espiritual. La amargura hace que la persona viva en constante ira, enojo. En su resultado se convierte en un resentimiento perpetuo sin curar, que amarga al espíritu, perdiendo así la gracia de Dios Padre, viviendo una experiencia del fracaso como medio de vida, fallando en las relaciones interpersonales. Esta amargura, mire, qué tremendo. Por causa de la amargura, dice que la persona está con ira, enojo, dice que se convierte, oiga qué tremendo, en resentimiento perpetuo sin curar, que daña. Óigame, mire que la amargura es el alma, ¿verdad? Alma que está afligida, pero mire que llega un momento que dice que perjudica al espíritu, daña, hermano, iglesia, al espíritu, y es ahí donde hay gran problema, porque dice que se entorna, que toda su vida se va volviendo fracaso. Fracasa las relaciones, no puede tener un noviazgo, fracasa el noviazgo, fracasa el matrimonio, fracasa el negocio, fracasa la empresa, fracasa el matrimonio, fracasa en el empleo, en todo fracasa. ¿Sabe por qué? Hay un problema de amargura. Hay un problema ahí de amargura. ¿Qué significa ser una persona amargada? Una persona amargada es aquella que tiene una visión pesimista de todo lo que le rodea y que ve consecuencias negativas en cualquier acción. Aunque no necesariamente se cumpla en todos los casos, una persona amargada puede estar pasando por una depresión y es su forma de manifestar el malestar. Mire que la amargura lleva a la persona a la depresión, ¿verdad? Debido a estar amargado, porque dice que una persona amargada es aquella que tiene una visión pesimista de todo lo que le rodea. O sea, le molesta todo. Una persona amargada le molesta todo. Todo lo que hacen los demás le molesta y todo lo que hacen está mal. Es un problema muy grande la amargura. La nueva vida en Cristo, eso era lo que estaba hablando Pablo, pero
Estamos hoy meditando en el capítulo 4, versículos 31 y 32 de Efesios. Muy importante esto porque en el 30 lo que Pablo había dicho es de no contristar al Espíritu Santo. Dice Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, o sea, para el día de la salvación. Todo cristiano, sin entender mal la palabra cristiano, sino que con lo que ello significa, todo cristiano tiene un sello. Ese sello no se borra, ese sello no se quita, eso está sellado. Y dice, para el día de la redención. Entonces, con esto de la salvación, yo quiero que usted recuerde que la salvación no es que usted hoy es hijo de Dios y mañana va a ser hijo del diablo. No es que usted hoy es cristiano y mañana no es cristiano. No. El ser hijo de Dios, por eso dice la palabra, tenemos las arras del Espíritu, hemos sido sellados, eso es ser salvo, eso es renacer, eso es nacer de nuevo. Ser sellado con la persona, no con algo, sino con la persona del Espíritu Santo. Y Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo, una persona, ¿verdad? No causarle tristeza. ¿Por qué? Todo lo que es pecado le desagrada al Espíritu Santo, porque es Dios, porque es santo. Entonces, es muy importante hablar de estas emociones. Repito, la instrucción de Pablo es, quítese de vosotros. ¿De quiénes? De nosotros, la iglesia. Es a la iglesia de Éfeso de que le está hablando Pablo. Le está diciendo, quítese de vosotros. Hemos hablado de la amargura, ¿verdad? Hemos hablado de una amargura, tristeza del alma y todo lo que hemos dicho, pero tenemos que avanzar. Y también Pablo habla de enojo. Dice, como enojo se denomina el sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes de otros. Sinónimos de enojo pueden ser enfado, disgusto, ira, irritación o desagrado. Mire qué tremendo que dice que el enojo sentimiento desagradable. Desagradable. Hay un versículo en Proverbios que dice que el que se enoja fácilmente hará locuras. Esas locuras pueden ser palabras que se dicen o acciones que se hacen. Pero el que se enoja fácilmente hará locuras. ¿Cuántas cosas no hemos hecho mal por enojados? Y es que hay personas que tienen de repente una facilidad para enojarse, se descontrola, estalla en enojo, en ira, pero qué tremendo que está diciendo Pablo, que se quite de la iglesia. No solo la amargura, sino también el enojo. Dice, ¿qué es el enojo? El enojo es un estado emocional que varía en intensidad. Mire, hay intensidades de enojo. Dice que es un estado emocional que varía en intensidad. Varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Oiga eso, puede ser un enojo leve. La Biblia dice, airaos, o sea que es enojo, pero no pequéis. A veces nos enojamos y también pecamos. Usted me pregunta, ¿se enojaría Cristo? Claro. Y si no, usted recuerde aquella ocasión cuando Él tomó un azote. Hizo un azote y volcó las mesas, le dejó libre las palomas. ¿Por qué? Porque
vio que la casa de oración se habían convertido en una cueva de ladrones, en un lugar para negocio. Igual que hoy. Hoy la iglesia, para muchos, es el mejor negocio. Entonces se enojó, pero no pecó. Como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos, los resultados de hechos traumáticos o enfurecedores también pueden despertar sentimientos de enojo. Mire, porque se dice que como otras emociones, el enojo dice que está acompañado de cambios psicológicos o biológicos. Es decir, que cuando estamos como seres humanos atravesando cambios psicológicos o biológicos, podemos experimentar enojo, ¿verdad? Podemos experimentar enojo. Y dice que otra cosa que puede traer son los recuerdos de hechos traumáticos, negativos o dañinos o que le hicieron daño. Enfurecedores, eso también puede despertar el enojo. Dice, ¿cómo manejar el enojo? Habla, e incluso mire que habla hasta de ejercicio. ¿Qué tiene que ver eso, me dice usted, con lo que está hablando? Usted está hablando de la Biblia. La Biblia habla de ejercicio. Y dice que es de importancia hablar con alguien, por ejemplo, de confianza. Dice, ¿cómo se produce el enojo? Lo que causa el enojo en el organismo, dice, óigame, lo que se produce el enojo, lo que causa el enojo, o sea, esto está hablando de lo que hay un efecto, aumenta la presión sanguínea. Mire, esto es lo que habla, no solo es que daña nuestra vida espiritual, nuestra comunión, intimidad con el Espíritu Santo, sino que es que emociones como el enojo dañan o perjudican hasta la salud. Mire lo que le voy a leer así rapidito. Aumenta la presión sanguínea, lo que con el tiempo puede provocar un deterioro de las arterias. Se eleva el pulso cardíaco y se genera taquicardia. Aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo. O sea, resumiendo en todo, de enojado ya se ha muerto gente. ¿Sí? Se puede morir si no controla esa emoción del enojo. En un enojo muy fuerte se puede morir, como también se puede morir, así como hay gente que se alegró tanto y su corazón no resistió. Son emociones que hay que saber manejar. Por eso Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él había aprendido a cómo manejar el asunto, por ejemplo, el tener o el no tener. Entonces me llama la atención que el enojo dice que aumenta la presión sanguínea. Imagínense que hasta taquicardia, o sea, quiere decir que el corazón se acelera cuando está enojada la persona, ¿verdad? Entonces por eso a la persona enojada le está diciendo cálmese, ¿verdad? Cálmense, porque se puede, el enojo causa daño a la misma persona. Imaginen, no digamos a los demás. ¿Cuántas personas han terminado con la vida de alguien por causa de un enojo? Que dice que es el enojo, explicación, el enojo es generalmente una respuesta a una amenaza, sentirse amenazado, a una injusticia. Sentirse frustrado constantemente puede causar ira, la cual es una emoción más intensa. Pero en este caso,
Estamos hablando de enojo, pero tenemos que avanzar porque el tiempo se nos va. Hay otra palabra que dice ira. Repito, aquí la instrucción es quítese, despójese de ella. Iglesia, despójese de ella. Esa es la instrucción. Mire que cuando se habla de ira, dice que la ira, el enojo o el enfado es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses que se podría haber evitado si alguien los hubiera tenido en cuenta o hubiera actuado de otra forma. Ira. El patrón se llena de ira porque el trabajador, por algo que pasó, y le dice es que así lo tenías que hacer, hubieras hecho diferente. Entonces dice que la ira, como el enojo, es el estado de una reacción emocional cuando se produce cuando una persona considera que se ve afectado o que van a haber resultados negativos y que cree que alguien, ¿verdad? Alguien, puede ser la esposa, el papá, el hijo, ¿verdad? O de los que le rodean, hubiera podido hacer algo para que eso no se viera así. Dice, ¿qué es la ira? Mire, esto es un problema. Mire que la ira es un problema bien grande, porque dice que es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. La ira es un sentimiento, una emoción ya bastante más complicada, porque ya es un conjunto de sentimientos. Ira es ya hablar de un proceso cuando la gente está llena de ira. Tremendo, ¿verdad? Una persona llena de ira es capaz de causar mucho daño o a sí misma, ¿verdad? Ya a sí misma, porque ya es una situación bastante fuerte. Dice, ¿cómo se siente la ira? Cuando se activa esta emoción, se liberan las hormonas de estrés y permite que comprendernos y defendernos, dice. Mire que la ira la utiliza la gente para defensa personal, para pelea, también. No sé si usted se ha fijado, pero aún en los animalitos, lamentablemente hay gente que pelea, que causa que peleen animalitos como gallos o perros. Lo que hacen es que se enojen, ¿verdad? Lo que los lleva, a donde los llevan es a que se llenen de ira. Entonces, porque tiene que sentir la emoción o el deseo de destruir al otro. Y qué tremendo, porque estamos hablando de la iglesia. Y que haya esto, que por eso dice Pablo, quítese. Tengo que avanzar porque el tiempo se me va. La siguiente palabra es gritería. Confusión de voces altas y desentonadas. Mire que cuando se habla de gritería, no necesariamente que lo que usted está gritando, estamos hablando de la iglesia. Lo que usted está gritando de repente no son palabras oíses. Quizás no son palabras vulgares, no son palabras del mundo. Pero aquí el asunto es que está alzando la voz. Ya puede ser que le esté instruyendo algo al hijo, pero desentona, alza la voz. Y Pablo dice,
no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención en la iglesia. Y parte de ellos que le está yendo, no griten. Dé un par de pasos, camine un poquito, haga un poco de ejercicio y vaya, dígale ahí a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su padre lo que le va a decir. Pero como cristianos debemos nosotros despojarnos de la gritería, ¿verdad? De la gritería. Palabras que decimos muy fuertes y desentonadas. Repito, no es que le está diciendo palabras así como ofensivas, palabras o ese, no. Son palabras correctas, pero está gritando. Recuerde que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere que este templo esté correctamente, ¿verdad? Correctamente. Hay otra palabra que aparece aquí que es maledicencia, ¿verdad? Maledicencia. Esta palabra es acción o hábito de maldecir, ¿verdad? Es la tendencia que tiene alguien de maldecir. ¿Qué es maldecir? Hablar mal. Maldecir no es solamente que usted le diga maldito a alguien, no. Cuando usted habla mal de alguien, usted está maldiciendo. Por eso es maldecir. Al igual que bendecir es hablar bien, ¿verdad? Es hablar correctamente. Dice, ¿qué dice la Biblia? Acción de maldecir en el sentido de difamar, hablar con mordacidad en perjuicio de alguien. Murmuración, denigración. También es pecado de detracción, por cuanto detrae la fama de una persona. Es que es la facilidad con la que una persona habla mal de otro. Esa es maledicencia, la facilidad de hablar mal de otro. Mire que cuando de repente tenemos que reconocer que en el momento que menos nos esperamos, cuando acordamos, estamos involucrados en pláticas, conversaciones, que lo que está haciendo es hablar mal de alguien. Hablar mal de alguien, y eso contrista al Espíritu Santo, y dice Pablo que eso tiene que quitarse de nosotros. Acción de difamar, murmurar, calumniar, eso es maledicencia. Es una tendencia a hablar mal de alguien, o sea, de maldecir. El significado de la maledicencia, efectivamente dice los beneficios. Lo contrario de la maledicencia es hablar bien de los demás, ¿verdad? Procure usted siempre hablar, ¿verdad?, bien de los demás. La última palabra que tiene que quitarse de nosotros, de la cual habla Pablo, es, mire, con esta de la maledicencia, solo de esta podríamos hablar varios programas, porque aquí hay problemas serios. Problemas serios. Está con la Biblia en la mano, va para el culto, se encontró con un hermano y cuando acordó, lo que está haciendo es hablar del pastor, hablar del hermano, hablar de alguien. Aunque muchas veces las cosas sean ciertas, estar hablando, eso lo que hace es que contamina el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Contamina. Y es que, ¿sabes qué? ¿Por qué se pasa todo esto? Por la abundancia de malicia, por la abundancia de hipocresía que hay en el pueblo de Dios. Porque estar hablando mal de los hermanos y cuando lo encuentra, Dios me la bendiga, hermano. Ay, usted sabe cuánto le amamos, usted sabe cuánto. No, eso es hipocresía. Si tuviera así el valor necesario y amar a Dios como dice amarlo, cuando se encuentre ese hermano le diría, hermano, ¿sabe qué? Me reconcilio con usted, mire que estábamos hablando de usted, hombre. Hablando mal de usted estábamos. No que solo le cuenta cuando le dice que estuvo orando, cuando estuvo hablando bien. Cuando estuvo maldiciéndolo, dígalo. Mire que estábamos maldiciéndolo, ¿verdad? Hágalo, ¿verdad? Así es lo correcto de actuar. No que solo va, dobla la rodilla. Señor, perdóname todos pecados. Ay, qué lindo, ya me perdonaste. No. Esto es un problema serio.
se contrista, el Espíritu Santo va a predicar y antes se está hablando de alguien. Está hablando de alguien. La última que dice acá, malicia, ¿verdad? Cualidad de malo, interpretación siniestra o maliciosa, propensión a pensar mal. Mire, por eso he escuchado que le dicen, esa es malicia, eso es malicia tuya, ¿verdad? Es una facilidad a pensar mal de los demás, ¿verdad? Esa es una facilidad. Dice, óigame, cuando actuamos con malicia, una actitud que denota la maldad implica la presencia de una conducta negativa en el sujeto, carente de bondad, afecto y caridad hacia el entorno físico y humano que lo rodea. Una facilidad de pensar mal con respecto a los demás. Si fuéramos sinceros, como le digo, actuar con malicia, un deseo de hacer mal a alguien o de actuar con forma mala hacia alguien, eso es malicia. Y dice Pablo que debe de quitarse. Mala interpretación de las palabras, mala interpretación de la conducta. El remedio para esto está en el 31, cuando Pablo dice antes. O sea que en lugar de estar amargados, enojados, con ira, gritando, maldiciendo o pensando mal de los demás, dice Pablo que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El 31 es el remedio, la medicina. La medicina. ¿Sabe? Es que es perfecta la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está la ley y los profetas, en el mandamiento del amor. Pero cuando hay hipocresía, ¿verdad? Y mire que hay una tendencia que el que habla mal es el que más tiene esa facilidad o esa tendencia, quizás por lo mal que se siente, de ser más salamero, de ser más así como que de mentir, ¿verdad? Y mire, en el Señor, no porque uno ve el corazón, no, claro, uno no ve el corazón, pero a veces siempre se da cuenta la persona, ¿verdad? Porque a veces a quien le contó, con quien estuvo hablando mal, es el mismo el que va a decir, ay, hermano. Pero mire que el hermano, la hermana viera qué mal habló de usted. Hay que ser benignos, hay que portarnos bien. Recuerde, es que el Espíritu se contrista. No es que usted va a dejar de ser hijo de Dios o hija de Dios, pero no vive una vida plena, una vida saludable en el Señor. Qué bendición hablar la palabra de Dios. Esperamos que la palabra sea sembrada en tierra fértil y que dé fruto. Será hasta la próxima, con la ayuda de nuestro Dios. Bendiciones. En este mundo perdido estará. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37.